Supercrack Estrella presenta Stefan Gregor, el misterioso mariscal nazi que se escondió en Denia. El Stefan Gregor tenía dibujado un jeroglíficos con diferentes formas humanas. Una de esas imágenes del jeroglíficos podemos ver el cronovisor del Vaticano. El Papa Pío XII presenció, entre otras secuencias, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Impactado, declaró el proyecto riservatissimo y el Vaticano terminó incautando el invento por considerarlo muy peligroso. Parece el argumento de una novela fantástica, pero la noticia fue real, se difundió en la prensa internacional y conmocionó a la opinión pública. Luis Miguel Sánchez desvela en el enigma del cronovisor las incógnitas que esconde esta insólita historia y descubre las verdaderas intenciones de la Curia Vaticana. Stefan Gregor participó de alguna manera en el cronovisor, y el Papa Pío XII ayudó a Stefan Gregor a esconderse en Denia, un lugar de España donde hay un portal dimensional, pueblo deshabitado de Llombai, jeroglíficos con diferentes formas humanas. En la Val de Gallinera, en Alicante, se encuentra el pequeño pueblo semiabandonado de Llombai, de una sola calle y unas pocas casas en ruinas. El pueblo cuenta con un edificio restaurado que tiene signos de vida, aunque no hay población permanente durante todo el año. Y es que, Llombai quedó deshabitado en la década de 1970, cuando su último habitante, el misterioso centroeuropeo Stefan Gregor, conocido en la Val de Gallinera como el alemán de Llombai, murió en extrañas circunstancias. El pueblo deshabitado y semiabandonado de Llombai fue llamado antiguamente de diferentes formas: Lombard, Lomba, Lombaer, Lombayer, Lumbar y Llombai. El pueblo tiene dos encantos indiscutibles que por sí solos ya merecen la visita. El primero viene dado por su posición natural, que le proporciona una fabulosa panorámica sobre el suave relieve de la Val de Gallinera, con sus almendros en flor y sus cerezos de temporada. El segundo encanto son los diferentes senderos que, partiendo del pueblo, recorren la Val de Gallinera a través de un hermosísimo paisaje. Stefan Gregor, el misterioso mariscal nazi que se escondió en Denia. El general, que podría haber sido jefe de un crematorio de Hitler, llegó al Val de Gallinera en los años 40 para refugiarse en lo alto de la montaña. En el Val de Gallinera de Denia, concretamente en Llombai, un pueblo que ha estado abandonado durante 45 años, vivió Stefan Gregor, su último vecino. Conocido como el nazi de Llombai, Stefan se convirtió en el último habitante del lugar, repoblado recientemente por unas pocas familias, donde llegó despertando la curiosidad de sus habitantes tras la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes de esa zona de la provincia de Alicante se sorprendieron mucho de la llegada de un hombre trajeado en un gran coche Mercedes a un pueblo por el que apenas pasaban autobuses que conectaban las poblaciones cercanas. Según la revista alemana Spiegel, este misterioso extranjero fue mariscal de un crematorio en un campo de concentración de Hitler. Sin que se hayan confirmado estos hechos, su extraño comportamiento y los datos recogidos lo colocan como sospechoso. En Llombai, el núcleo más pequeño de los 8 pueblos, se construyó una casa en lo alto de la atalaya rocosa de Peñagrosa, al lado de los restos del castillo de Benisili, para alejarse de los curiosos que preguntaban por su pasado y desde dónde podía vigilar los caminos y ver el mar desde las alturas. El nido, como se llama a la antigua residencia del mal llamado alemán, tenía un acceso muy complicado, perfecto para refugiarse y huir de sus posibles crímenes de guerra. Tanto es así que el general nazi tenía que utilizar burros para poder subir comida y objetos desde el pueblo a su guarida, ahora convertida en punto de paso para los montañeros. Del coche con el que llegó no quedaba rastro, ya que lo sepultó en un corral. Enloquecido y desquiciado por si llegaban sus temidos captores, que le harían pagar por los horrores cometidos en los campos de exterminio, esperó arriba de la montaña hasta quedarse solo y convertirse en el único habitante del pueblo. Un reportaje publicado en la revista Interview en el año 1981 sobre los nazis que iniciaron en España una nueva vida, calificaba a Stefan como uno de los camuflados más importantes del régimen. El artículo incluso afirmaba que el propio Papa Pío XII fue quien le ayudó a conseguir la documentación necesaria para poder esconderse en España. Muerte y jeroglíficos. De costumbres raras, andaba descalzo, se colaba en huertos ajenos y era amable con algunos vecinos mientras a otros les gritaba. El nazi de Llombai, nacido en la antigua ciudad yugoslava de Ivankovo, según los datos más recientes, falleció solo en su casa de la montaña un 12 de diciembre de 1977. Moría así el hombre misterioso que comía con vajilla de plata en un pequeño lugar de la Marina Alta. Tras su muerte a los 63 años de edad, se descubriría otro aspecto inquietante del extranjero.
En su pequeña casa fueron encontrados unos extraños jeroglíficos con diferentes formas humanas meticulosamente dibujadas, que aún nadie ha sabido descifrar y en los que repetidamente se podían leer las palabras Kremlin y Rasputin. Enterrado por católicos, se fue sin que nadie supiera quién era con seguridad ni qué hacía en su nido, ahora en ruinas. Junto a un puñado de pesetas y garabatos descansa con el nombre de registro Esteban Gregor Reiter Ritter bajo una lápida que reza: "El Señor está con nosotros, misteriosos son sus caminos". Stefan Gregor trabajó en los años 50 en el proyecto Cronovisor y era uno de los contactados por estos ángeles caídos que entraron en contacto con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Las fiestas de exaltos cargos nazis refugiados en Denia, Alicante, se alargaron hasta bien entrada la transición, relata el actual alcalde de la ciudad, el socialista Vicent Grimalt, que entre 1971 y 1981 hizo de trompetero en esas celebraciones como parte de la banda de música local. Aquí lo sabía todo el mundo, cuenta Grimalt en una entrevista a EFE en la que enseña la trompeta con la que tocaba en aquellos festejos y en la que lamenta que estas celebraciones servían para festejar el cumpleaños del antiguo oficial de las SS Gerhard Bremer cada 25 de julio. Expone que estas fiestas estaban normalizadas y casi institucionalizadas desde que exmilitares nazis se exiliaron a la comarca de la Marina Alta, en el norte de la provincia de Alicante, para huir de los procesos judiciales alemanes que les hubieran depurado, así como también para ayudar a excompañeros a viajar hasta Sudamérica. Aunque ficcionada, la película El Sustituto, estrenada este octubre y que cuenta con los actores Ricardo Gómez y Vicky Luengo como parte del reparto, muestra parte de una realidad contada antes por el periodista Joan Cantarero y por la escritora Clara Sánchez, pero de la que no se sabe demasiado. Durante la conversación con Grimalt, se citan nombres, pero sobre todo rumores recurrentes cuando alguien menciona la palabra nazi en Denia. Desde que la estación radiofónica de Les Rotes, una zona de Denia próxima al Cabo de San Antonio, servía para mandar mensajes a Alemania, hasta que Hitler no había muerto y se escondía en el Mongo, un monte que a pesar de estar a 2 kilómetros del mar, alcanza los 750 metros de altura. Entre las pocas certezas, sin embargo, se encuentra la realización de estas fiestas, sobre las que Grimalt, alcalde socialista del municipio, afirma que estaban normalizadas y que por miedo, porque a lo mejor hacían donaciones a la banda o por lo que fuera, nadie se metía con eso. Cuando uno lo ve con el paso del tiempo dice vaya tela, la que nos metieron, relata el regidor, que expone que a la primera que acudió fue en 1971, con apenas 11 años, aunque bastantes años atrás ya se realizaban, al tiempo que recalca que la banda de música local acudió a estos eventos hasta 1981, cuando el nuevo director de la obra se negó a tocar un año más tras acudir a la última de ellas. Yo personalmente he contado mis vivencias de niño en Canarias en 1980, con estos misteriosos nazis que hasta los años 80 pirulaban por España, hasta que escaparon a la que hoy se conoce como su segunda tierra, la Antártida. Grimalt relata que estas fiestas se celebraban el día 25 de julio de cada año, en una jornada que empezaba a las 10:30 horas, cuando venían trabajadores de la casa de Bremer a la plaza del Convent con coches de la marca Mercedes, algo que en aquella época era espectacular, y nos llevaban a la urbanización hasta que se abrían las puertas, aparecía él, Bremer, con el uniforme militar de las SS y su mujer con el traje típico bávaro. La banda hacía una procesión hasta una plazoleta con césped y empezábamos a tocar pasodobles hasta acabar con el coro de peregrinos de Tannhäuser, del alemán Richard Wagner, y con el pasodoble de Valencia del maestro Padilla. El regidor sostiene la importancia en ese sentido de la tolerancia franquista a exiliados nazis, que, según cuenta Grimalt, incluso hacían escala en Denia para partir hacia Sudamérica. Aún se pueden ver marcas de un embarcadero desde el que se supone que llegaban pequeñas lanchas para trasladar a estas personas a barcos más grandes que se encontraban mar adentro. Por lo que se sabe, había peores que él, en referencia al oficial Bremer, refugiados en el Mongo y que no salían para nada, incide el alcalde socialista, quien asegura que pese a su condición de exaltos cargos nazis y las fiestas realizadas en el interior de sus casas, nunca hacían ninguna ostentación de haber sido nazis, porque cuanto más desapercibidos pasarán, mejor para ellos. ¿Por qué en Denia? Situado frente a la costa sur de Ibiza, es perfectamente avistable desde lugares como Calador. Esvedra es un islote de apenas 3,8 kilómetros de extensión y una altura de 382 convertido en reserva natural e icono de la isla Pitiusa. Un enclave que acompaña muchos de los atardeceres de Ibiza y cuya presencia mística ha sido asociada a numerosas historias y leyendas a lo largo del tiempo.
Ya en épocas antiguas, los locales narraban el cuento de Esgeant, un gigante oculto bajo las aguas de Esvedra que impidió la llegada de dos hermanos que llegaron al islote buscando Fonolmari, una planta capaz de sanar a su padre enfermo. Uno de los hermanos lanzó al gigante pulpos, su comida favorita, con erizos clavados para darle muerte y así conseguir la valiosa medicina. Tradiciones orales aparte, en el siglo XIX el fraile Francisco Palau y Quer pasó largas temporadas orando y bailando entre seres de luz en las entrañas del islote, tal y como recogió en sus escritos. Y en los años 50 se fomentó la idea de que quien llegase a la cumbre cambiaría de sexo. A ello cabe añadir un misticismo alimentado por pescadores que aseguran ver luces rojas algunas noches o buceadores que han percibido extraños ritmos en la navegación de los peces, además de objetos no identificados que podrían proceder de antiguas bases secretas submarinas. En busca de una explicación, otros expertos relacionan el entorno de Esvedra al llamado vórtex. Motivo de disputa entre científicos y eruditos, el vórtex o vórtice es una estructura de flujo circular en forma espiral que atraviesa a modo de ola el subsuelo del planeta, colándose al exterior por algunos lugares. De hecho, se han documentado diferentes sitios con vórtex como el famoso complejo de Stonehenge, en Inglaterra, o los templos megalíticos de Malta, destinos adorados por sus antiguos pobladores como lugar de contacto con diversos dioses. En lo que respecta a España, tal y como muestra el siguiente mapa vórtex, los dos principales lugares serían el monasterio de Montserrat, en Barcelona, además de un islote de Esvedra que, al separarse del resto de Ibiza, habría acumulado parte de la energía de la isla y provocado el caso Manises, que descubriría al mundo el lado más UFO de Levante. Una energía también presente en todos esos triángulos que continúan arrojando dudas y estudios entre expertos y gurús espirituales. Incluso, nos atreveríamos a decir que lejos de toda la parafernalia mística, pudo ser el culpable del accidente del famoso vuelo 815 de Oceanic Airlines de Lost. Aunque a diferencia de la famosa serie de 2004, aún no se han visto osos polares en Ibiza, la base ovni del Mongo en Denia. El 30 de julio del 2012 me hallaba en Denia, Alicante, España, y salía a intentar descubrir algunos de esos lugares mágicos de la naturaleza. Eso era algo que desde ya hacía algún tiempo tenía pendiente conmigo mismo, y ese día se presentó idóneo para ello. En primer lugar me dirigí a buscar algún camino que subiera a la gran cueva que se ve en el ojo del elefante que forma la silueta del monte Mongo observado desde un determinado lado. Como se ve en la anterior imagen, en el lugar que corresponde con el ojo del elefante parece haber una gran cavidad y mi curiosidad por descubrirla era enorme. Mi camino empezó próximo a la ermita del Padre Pere de Denia, subiendo por el camino de la colonia y siguiendo en horizontal por la falda del Mongo en dirección hacia el mar hasta llegar al final de ese camino en la cova del Camel. Desde allí, justamente por encima de esta cueva, ascendí la montaña por un camino que seguía hasta un lugar llamado Las Planas, que como su nombre indica es la planicie de una pequeña meseta que une el Mongo con el Cabo de San Antonio. Desde allí y por encima de la planicie, continué por uno de sus caminos de tierra como en dirección hacia Jabeat Pueblo y después de unos 200 metros, seguí por una pequeña senda que estaba indicada por una flecha amarilla y que salía del camino hacia la derecha dirigiéndose hacia el Mongo. No es la senda que sube a la cruz de Javea o cima del Mongo que es más grande y que viene antes, sino que es la senda que viene después, la segunda, y que está a la altura de una gran casa que se ve a la izquierda del camino a lo lejos, mientras que la senda empieza a la derecha del camino, en dirección opuesta hacia donde está la casa, es decir, en dirección hacia el Mongo, hacia arriba, pues la casa cae abajo, a la izquierda, en el otro lado. La senda comienza con un poco en zigzag hasta llegar a la altura de un pequeño barranquito que queda a mano izquierda que se bordea torciendo a la izquierda del camino y volviendo a subir hacia arriba dirección hacia la parte derecha de un runar, río de piedras, que es por donde sigue el camino. Después del runar el camino tuerce ligeramente hacia la izquierda y vuelve a ascender recto hacia arriba, por la parte izquierda de una pared que va creciendo a medida que se avanza, hasta que en esa misma pared, en un momento de nuestra marcha, aparecerá ante nuestros ojos la gran concavidad de la cueva del ojo del elefante, llamada por otros la cueva roja en valenciano, por el color rojizo de la piedra, predominante en este lado del Mongo. En efecto, desde allí mismo, la silueta de esa enorme hendidura en la piedra roja también parecía seguir la forma de un enorme ojo esculpido en la roca de la montaña. En ese momento se me ocurrió denominarle la cueva del ojo de Horus, poniéndole así un nombre más entre los tantos que ya tiene.
La piedra parece volcánica, como el sólido resultado de la ancestral solidificación del conglomerado de lava y piedras que debió de manar en esos tiempos remotos, cuando el Mongo algún día fue un volcán. La naturaleza presenta allí una combinación de caprichosas formas pétreas en forma de grandes rocas, arcos y ventanales, que en combinación con el paisaje que desde allí se divisa hacen disfrutar al visitante. En la parte de abajo de la gran concavidad en forma de ojo rojo hay unos agujeros de estrechos pasadizos, y en su vértice izquierdo y externo, sobre el suelo, hay un símbolo grabado en la roca. Es un cubo tridimensional, visto por una de sus esquinas y formando un hexágono en su silueta externa. Las tres líneas internas que forman las tres aristas visibles del cubo son notoriamente más delgadas que la línea gruesa externa que forma el hexágono como silueta del cubo visto desde esta perspectiva con un vértice o punta hacia adelante. No sé quién habrá grabado ese símbolo en la piedra, si es alguien de un pasado remoto o incluso prehistórico, o si por el contrario se trata de alguien que lo hizo hace tan solo unos años, aunque si es así, si lo ha hecho alguien no hace tanto tiempo, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo ha hecho? Pues esa piedra volcánica es muy dura y con grandes rugosidades, en la que además de haber tenido que marcar las líneas haciendo uso de una enorme presión para trazar cada una de ellas, también habrán tenido que ejercer una enorme fuerza de frotamiento sobre la piedra, pues el interior de este dibujo es totalmente liso, y con forma redondeada hacia adentro y hacia abajo, formando una concavidad esférica, como una especie de recipiente. Este es un lugar a 500 metros de altura, en la montaña, al que se llega por una empinada y estrecha senda que transcurre entre zarzales y piedras y que no es de tan fácil acceso. No puedo imaginar que alguien ha hecho el gran esfuerzo de traer hasta aquí la maquinaria necesaria con su batería y cables correspondientes para hacer este grabado en la roca. De todos modos, si así hubiese sido, el símbolo y la coincidencia con la que este se ha presentado ante mí es igualmente útil, ya que a fin de cuentas todo, hasta la menor brisna de aire y cualquier acción llevada por cualquier ser incluyendo el ser humano, es decir, todo, es llevado por la ley perfecta que mueve todas las cosas en el universo en el que estamos. Lo cual corona para siempre a la palabra coincidencia con las típicas comillas hasta el trono del mismo creador desde donde éste contempla maravillado su obra, sosteniendo satisfecho su cetro y herramienta de poder con el que la ha construido, la lleva y la realiza, es decir, la hayera, sin que ninguna de sus acciones hayan sido simplemente fruto de la coincidencia sino de su voluntad, es decir, que no han sido coincidencias, sino coincidencias coronadas, o sea, coincidencias, con comillas. En la parte izquierda de la gran concavidad se halla el símbolo del cubo grabado en la roca. Las líneas externas que forman el hexágono de la silueta del cubo están más marcadas y son más gruesas que las tres líneas interiores. El lugar de la montaña se eleva a unos 500 metros de altura y su posición en la pared del acantilado ofrece tan solo una senda de acceso directo. En esta imagen anterior se puede apreciar un poco la hendidura hacia abajo de la superficie del cubo. Al descubrir esta figura grabada en la roca mi sorpresa fue enorme. El porqué de mi gran sorpresa lo paso a relatar a continuación. Esta figura del cubo la descubrí el día 30 de julio, pero ya hacía 2 semanas que estaba en Denia, pues llegué a la población el día 14 de julio. Desde entonces había empezado a recorrer las sendas del Mongo, observando cada piedra y cada detalle que podía captar de la impresionante naturaleza de estos parajes. Unos detalles que siempre son nuevos, por muchas veces que haya caminado por estas sendas desde mi corta infancia hasta ahora. Esta vez me llamaron la atención las piedras en forma de cubo enfocado hacia mí desde uno de sus vértices. Empecé a ver una gran cantidad de ellas como si apareciesen a mi paso, todas ellas con formas cúbicas que se veían perfectas y todas ellas con ese coincidente detalle de tener uno de sus vértices dirigido hacia mí. Pensé y medité en el significado de este símbolo del cubo en punta que aparecía ante mis ojos de un modo tan repetido, y le di el siguiente significado interpretativo. El cubo o hexaedro por sus 6 lados cuadrados, 4, es la figura tridimensional de la cuarta dimensión aparente en la que nos hallamos. Una figura cúbica apuntando hacia mi mirada por uno de sus vértices me mostraba el hermetismo del mundo de la cuarta dimensión aparente, en el cual vivimos todos nosotros en su interior. Pues visto desde afuera nuestro mundo de la cuarta dimensión aparente, se ve como un mundo cúbico totalmente cerrado, duro e impenetrable, casi desafiante como un centinela que hace guardia con la punta de su dura arma dirigida hacia el exterior para no dejar pasar a nadie que se le aproxime con las intenciones de entrar en el mundo de la cuarta dimensión aparente, nuestro mundo cúbico que el centinela protege día y noche en su puerta.
Algo o alguien, a través de aquellas figuras que encontraba a mi paso, me estaba mostrando el hermetismo y la impenetrabilidad de nuestro mundo visto desde afuera, y a la vez me decía: mira, ahí dentro de ese mundo estás tú y toda la gente que te rodea. Esa visión interna me llevaba a comprender que debemos de trabajar en la evolución de nuestro mundo y de nuestra especie humana para poder salir de ese cubo hermético y entrar en las dimensiones superiores a la nuestra, como lo es la quinta aparente, que es la que nos sigue en evolución. De nuevo comprendí que al evolucionar en nuestro mundo de la cuarta dimensión alcanzamos la esfera, que significa la realización del mundo y dimensión en el que nos hallamos, es decir que con nuestra evolución el cubo de nuestro mundo y dimensión cuarta se transforma en esfera, y de ese modo podemos salir de ese cubo en el que estamos metidos, de nuestro mundo, de la cuarta dimensión, y ascender a mundos y dimensiones más altas, empezando por la quinta dimensión aparente, que es la que nos sigue. Debíamos de transformar el cubo en esfera haciendo uso de nuestro esfuerzo evolutivo, para así poder salir de él hacia una dimensión más elevada. Seguí viendo por todas partes figuras cúbicas con uno de sus vértices dirigido hacia mí, no solo en la montaña, sino que también los veía por la ciudad. De pronto, en una pantalla de televisión con la que se cruzó mi mirada de un modo casual, vi un cubo que, además de tener uno de sus vértices dirigido hacia mí y un círculo a su alrededor, también se veía como hundido hacia adentro. Esta hendidura me hizo ver que me encontraba no afuera de ese cubo en punta, sino adentro, dentro de la cuarta dimensión aparente, y que efectivamente debía de trabajar en la evolución del mundo para alcanzar la esfera, representada por el círculo que rodeaba a ese cubo, para así a través de la esfera poder salir del cubo y alcanzar la dimensión superior, la quinta aparente. Casi nadie, en la Val de Gallinera, sabe cuándo llegó don Esteban o Estefan Gregor, aunque debió ser a finales de los 40. De aspecto arrogante y aristocrático, adquirió una casa en el fantasmal y abandonado pueblo de Yombay, del que sería su único habitante. Poco tiempo después, enterró su automóvil en el corral. Era un tipo taciturno y raro que hacía cosas increíbles. En ocasiones invadía un olivar, acotaba un huerto o vivaqueaba entre frutales, dejando noticia de su presencia con la impronta delatadora de la esvástica, añorando el mando de sus SS. Salió de Italia al final de la guerra y tras pasar por Suecia, recaló en España con la ayuda de papeles agenciados con ayuda vaticana. Se construyó un caseta, la caseta del Alemá, en lo alto de una peña, al costado del castillo de Benialí, donde se refugiaba largas temporadas, sobre todo después de un día en el que unos extranjeros intentaron secuestrarle. Casi nunca comentaba nada. Solo una vez que estaba comiendo en un bar y la radio dijo algo sobre el juicio de Nuremberg, salió sin terminar la comida diciendo: al final darán conmigo. La casa habitación donde vivía, estaba llena de dibujos largos e inescrutables, que a modo de jeroglíficos egipcios, parecen tener código ideográfico, meticulosamente elaborado y difícil de descifrar. Llegó con misterio y se fue con él. Cuando falleció, en su casa se encontraron los siguientes documentos. Manuscrito de tinta desvaída y casi ilegible, en el que se repetían constantemente las palabras Kremlin y Rasputin. Cédula de la Dirección General de Seguridad, para refugiados políticos, expedida por la Comisaría de Valencia el 29 de mayo de 1959 a nombre de Estefan Gregor, apátrida. Fue enterrado por los católicos. Junto a su cuerpo había un breviario en latín, 111 pesetas y algunos dibujos firmados por Esteban Gregor, hijo Gregor y Ginó. Muchos años después, según un reportaje de la revista Spiegel, se dijo que era austríaco y que estaba al frente de los crematorios de un conocido campo de exterminio nazi. Un misterio, un enigma que yace bajo una tumba sin nombre, bajo los cerezos de un solitario y hermoso valle de nuestra provincia, que algunos dicen que solo es sol y playa. Por favor, pasen y vean. El mar siempre ha sido la fuente de grandes relatos de terror que han asustado durante generaciones a todo aquel que se ha acercado a sus misterios. Y no es para menos, pues sus profundidades siempre han representado el horror de lo oculto. De aquello que no se puede comprender. Seguramente desde que el ser humano conoció las grandes extensiones de agua que recorren el planeta, los océanos han inspirado multitud de leyendas relacionadas con monstruos y desapariciones. Desde las criaturas marinas que esperaban para devorar barcos en los límites de un mundo que se creía plano, hasta los cósmicos primigenios lovecraftianos que aterrorizaban en la oscuridad marina. Pasando, claro está, por las criaturas más mundanas e igualmente aterradoras gastadas por autores como Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino o Spielberg y su rompedora Tiburón. Tender la mano al mar siempre ha sido un acierto para atemorizar al espectador o lector. Pero hubo una leyenda, mucho más moderna, que decidió aunar un poco de todos estos horrores y cubrirlos con una capa de misterio sin igual.
Esta es la historia del famoso Triángulo de las Bermudas, en la que Denia fue partícipe para extender su horror. Del Triángulo del Diablo o al Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no ha oído hablas del famoso triángulo? Se trata de una superficie de más de 1.000.000 de metros cuadrados comprendida entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, de las que recibe su nombre. No obstante, primero se bautizó como Triángulo del Diablo, puesto que se trataba de un lugar donde hubo multitud de naufragios y desapariciones de barcos, botes y aviones sin una supuesta explicación. Pero no fue hasta la década de los 50 del siglo pasado que se empezó a dar a conocer la leyenda a través de los medios que, poco a poco, se iban haciendo eco de los sucesos. En uno de los múltiples artículos se pudo leer por primera vez el término Triángulo de las Bermudas, y ya no hubo marcha atrás. En los 70 finalmente se popularizó el mito a través de la literatura y el cine, contando miles de sucesos acontecidos en el lugar, intentando dar una explicación a lo, hasta el momento, inexplicable. El mar que atrae la leyenda. No solo pasa con el famoso triángulo, sino que lo cierto es que siempre han ido de la mano la leyenda y el marino, por lo que no es de extrañar que los lugares costeros estén llenos de historias de desapariciones. Y Denia no iba a ser menos. Para empezar, la capital de la Marina Alta tiene un largo historial de naufragios en su litoral. Se conocen más de un centenar de navíos que reposan en las profundidades de la costa dianense, bien por las condiciones climatológicas muy particulares de nuestra zona, con vientos que el mongo empuja en direcciones inesperadas o con una temperatura que acusa grandes diferencias con poblaciones vecinas como Xavia, o bien por la geografía costera y sus corales y amenazantes rocas. Pero aún a día de hoy recordamos más de un accidente de navíos modernos en el puerto y sus cercanías. Ahora bien, esto no quiere decir que exista un gran misterio como el que se encuentra en la costa americana. No obstante, igual sí influyó para que Denia fuera elegida para representar al Triángulo de las Bermudas en la búsqueda de un joven matrimonio que desapareció mientras viajaban por el misterioso lugar, el Abismo Dianense. Fue en 1979 cuando la productora de Encuentro en el Abismo decidió que Denia fuese el escenario para contar esta aventura de terror cinematográfica, donde se mostraban múltiples desapariciones supuestamente ocurridas en el mencionado triángulo. Eso sí, se estaban grabando a miles de kilómetros de ahí. Cuando el padre de la novia se entera de la desaparición de los recién casados, emprende una búsqueda incesante con equipos de buzos donde acabarán descubriendo que, alerta de spoiler, aquello que amenaza a los que pasan por el Triángulo de las Bermudas dianense no es otra cosa que un grupo de extraterrestres que se habían estrellado con la nave en sus profundidades. En la película se pueden observar escenas rodadas en la costa de Denia y en su puerto y puertos deportivos, que formaron parte de esta obra de escaso presupuesto y, ciertamente, poca repercusión. Durante días, la ciudad volvió a ser recorrida por equipos de grabación con la intención de asustar, al menos, al público italiano y español, puesto que la producción fue fruto de la colaboración entre ambos países. La historia del mar de Denia aún espera para ser contada en la gran pantalla, pero mientras ha podido servir su horizonte para representar multitud de obras cinematográficas a lo largo de los años. Este solo es un caso de tantos, e incluso no el que más ha trascendido, pero que refleja, nuevamente, el papel que ha tenido y tiene la ciudad en la industria cinematográfica. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.